Listo. Creo que todo el mundo me está escuchando. A ver, voy a comenzar entonces la sesión informativa de manera más rápida. Perfecto, Julio. Muchas gracias, Julio. Entonces, ok, la sesión informativa el día de hoy, vamos a hablar en relación a cómo trabajar en Australia, cómo migrar a Australia siendo arquitecto. Vamos a hablar todo lo relacionado con los visados y cómo es el proceso de convalidación o homologación en Australia siendo arquitecto. Las bondades que tiene el proceso en Australia es que puedo convalidar mi carrera estudiada en el extranjero, es convalidable en Australia. Entonces, mi nombre es Sofer Ruiz, yo soy el director de Education and Migration Services Australia para Latinoamérica. Tengo más de 10 años dando este tipo de sesiones informativas y asesoría para los candidatos en Latinoamérica y representamos como agencia universidades, institutos y colegios en Australia. Forma parte de los servicios que también ofrecemos. So, Education and Migration Services Australia es una agencia australiana de asesoría dual, o sea, asesoría educativa y migratoria, y en base a estas dos, primero hacemos un análisis del perfil del candidato. En base al análisis de ese perfil, vamos dándole opciones y qué tiene, qué no tiene y cómo lograr el posible o el futuro proceso migratorio en Australia. Tenemos oficina en Australia, el Care Office en Australia queda en la ciudad de Brisbane. También tenemos oficinas en Melbourne, Adelaide y Gold Coast. En Latinoamérica le estoy hablando desde la Ciudad de México, que es el Head Office para Latinoamérica, pero también tenemos oficinas en Bogotá. Comenzamos aquí en la parte de por qué Australia. Voy a hablar de manera general del por qué Australia. Una de las bondades de Australia en la parte educativa es que pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo. Inclusive, estudiando inglés, puedo estudiar y trabajar. Al día de hoy, estamos a abril del 2022, el gobierno australiano, ha dado luz verde a que los estudiantes internacionales puedan trabajar. No hay una restricción en las horas de trabajo. Esto es temporal, no se sabe hasta cuándo, posiblemente sea hasta final de año. Entonces, esta es también una de las bondades. Normalmente puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo en Australia. Por otro lado, ahorita, por lo de pandemia, la empleabilidad, la economía de Australia no dejó de crecer. Fue uno de los pocos países en el mundo que no dejó de crecer. Inclusive durante pandemia creció 3.2% el PIB de Australia, y lo que es el 2022 y el 2023 son años de un déficit de empleados en Australia bastante elevado. Es por eso que el gobierno australiano, inclusive para este presupuesto, para este año fiscal, si se puede decir, inclusive aumentó el número de plazas disponibles para el programa de migración calificado e incrementó el número de aplicaciones número de plazas disponibles para aplicar a la residencia permanente. Por otro lado, los altos salarios de Australia, puede vanagloriarse en decir que es el segundo salario mínimo más elevado del mundo después de Noruega. Por otro lado, y esto es muy importante, tiene una programación migratoria, tiene el programa de migración calificada. Esto quiere decir que puedo aplicar a la residencia permanente en Australia sin tener que ser hijos de australianos o tener que casarme con una persona de ciudadanía australiana, sino puedo aplicar a la residencia permanente a través de mi perfil laboral. En este caso estamos hablando de los aplicantes con perfiles como arquitectos. Las mejores ciudades para poder emigrar siendo arquitecto. Aquí voy a dar de manera general un poco, explicarle algo que más adelante le voy a explicar en la presentación, pero comenzamos con Nueva Gales del Sur o New South Wales. La capital de este estado es Sydney. Esta es la ciudad o el estado, perdón, en todo caso, el estado con mayor población con su capital Sydney. En términos migratorios, Sydney o New South Wales
por ser una zona no regional, el proceso de postulación o nominación no es tan sencillo. Igual con Victoria, que es el estado cuya capital es Melbourne. El gobierno australiano está poniendo, bueno, ha puesto en marcha desde hace ya unos años, no muy atrás, pero hace algunos años su planificación migratoria, que los nuevos candidatos o los candidatos o posibles candidatos para programas de inmigración se traten de enfocar en aquellos estados o regiones, se le llama regiones, aquellas ciudades o pueblos que no sean Sydney, Melbourne o Brisbane. Entonces, aquí caemos en la parte donde subrayo ahí zona regional. Zona regional no significa que sea una zona rural, como muchas agencias y muchos agentes mal califican el concepto de ser regional con ser rural. Porque como por ejemplo Perth, inclusive Adelaide, no son pueblos, son ciudades y bastante modernas. Entonces, a términos de procesos migratorios, tengan en cuenta y pónganlo en lupa que las zonas regionales le van a dar un mejor elegibilidad o mayor flexibilidad o mayor grado de certeza de que se pueda cumplir el programa a mediano o largo plazo o desde país de origen a poder aplicar a la residencia. Entonces, teniendo esto en consideración, es muy importante que a la hora de hacer su planificación, por ejemplo, si su primer paso es hacer inglés, entonces tener en cuenta que irse a las zonas regionales, si ya cumple con los requisitos para poder homologar, y ahorita le vamos a explicar un poco cómo homologar la carrera de arquitectura en Australia, si ya cumplo con los puntos, que también se los voy a explicar, ideal sería que el estudio que vaya a hacer en Australia, si me falta inglés o si me falta puntos a aplicar con una maestría o lo que sea, esté enfocado a irme a las zonas regionales. Esto no quiere decir que en las zonas no regionales como Sydney, Melbourne o Brisbane no existan viabilidad para la migración calificada. Sí lo existe o sí existe, pero normalmente las nominaciones para estas ciudades se da de manera más condicionada. Por ejemplo, que el aplicante haya vivido o haya trabajado o haya estudiado en estos estados y cumplan con unas condiciones. Entonces se hace de manera un poco más compleja. No quiere decir que no sea posible. Es posible, pero de manera más compleja. Si quieren un camino más sencillo, entonces enfóquense en lo que son las zonas regionales. Ok. Para Australia, muchos aplicantes, muchos clientes siempre nos hacen la pregunta, ¿qué es para Australia ser arquitecto? Entonces, esta es la descripción y este es el código. Lo primero que hay que saber para Australia es qué eres para Australia, o cómo Australia te reconoce, o cuáles son el título que te puede dar al perfil. Entonces, para yo saber que soy en Australia, si quiero que me reconozcan como arquitecto, aquí les dejo el código y el nombre completo, bueno, arquitecto con el código 232111. Entonces, para Australia, un arquitecto planifica, diseña edificios, proporciona conceptos, planos, especificaciones y dibujos detallados. También negocia con los constructores y asesora en la adquisición de edificios. Entonces, como lo ven, Australia, para poder determinar que una persona, aunque haya estudiado arquitectura o haya estudiado algo que ellos digan que es arquitecto, porque también hay o hemos tenido casos donde han estudiado urbanismo o han estudiado otras carreras similares a la arquitectura, pero para poder ser arquitecto en Australia, existe una autoridad, ahorita lo vamos a describir un poco, pero el concepto de arquitecto para Australia está definido y está, digamos, normalizado. Ahora bien, cuando hablamos de reconocimiento en Australia, quien reconoce a los arquitectos es el AACA, o yo le digo ACA, que es como si fuese el colegio de arquitectos de su país. Por ejemplo,
el Colegio de Arquitectos de Colombia, el Colegio de Arquitectos de Perú y así sucesivamente. Entonces, la máxima autoridad que reconoce a los arquitectos extranjeros es el AACA, que es el Architecture Accreditation Council of Australia. Entonces, esta es la máxima autoridad y es la autoridad con la cual vamos a manejar un poco en relación a poder convalidar o poder homologar la carrera de arquitectura estudiada fuera de Australia. Ideal, estos son, ya caemos un poco en los requisitos, un aplicante para, si está pensando en homologar y en aplicar a la residencia permanente, porque primero tengo que homologarme, primero tengo que convalidarme, eso se llama, en Australia le llaman Skills Assessment. Para yo poder tener un Skills Assessment positivo, o tengo que tener primero un Skills Assessment positivo para poder pensar en poder aplicar al programa migratorio como arquitecto. Entonces, y lo primero, certificar el inglés es gran parte digamos, de uno de los obstáculos que tienen los aplicantes que no tienen inglés, pero hay posibles opciones o posibles caminos para llegar ahí. Entonces, el título de arquitecto, las calificaciones, nota certificada, como le llaman en su país, sabana de materias, el CARDEX. Entonces, por otro lado, la experiencia laboral, que no siempre es necesaria, pero es recomendable, y ya lo voy a explicar el por qué. Por otro lado, el pensum de estudio de arquitectura, el pensum es como la carga programática o el programa de las materias, la descripción de cada materia. Por otro lado, y esto es más adelante para lo que es el registro en el Colegio de Arquitectos, el portafolio del aplicante, en lo que es el resumen curricular, la cédula profesional o el registro ante el Colegio de Arquitectura de tu país de origen y una carta de motivo para la postulación a la convalidación o al Skills Assessment. Caemos aquí con lo que es Skills Assessment. Skills Assessment es básicamente el reconocimiento de destreza o, como le llamamos nosotros, homologación. Entonces, el Colegio de Arquitectos, la ACA, en Australia, uno de los requisitos, ellos ponen el proceso de convalidación o el proceso para poder trabajar en Australia, lo dividen en dos fases o en dos etapas. La primera etapa es donde yo te digo, a ver, tu título de arquitecto es igual a un título de arquitecto aquí en Australia. En la segunda fase es, bueno, ya te digo que tu título de arquitectura estudiado en tu país de origen es convalidable o es igual a un título australiano, pero ahora para poder colegiarte te voy a pasar por un proceso. Entonces, primera etapa es determinar que eres arquitecto o tienes un título de igual estándar a un título de arquitectura estudiado en Australia. Perdón. La segunda etapa es, bueno, dependiendo de tu portafolio, de una entrevista o de un examen, yo te voy a dar el permiso o vas a poder acceder a registrarte y poder tener el registro. El registro es básicamente el poder colegiarme y poder tener un número para poder firmar proyectos. Entonces, aquí tengan en cuenta que la primera etapa te va a servir a ti para postular a la residencia. Y la segunda etapa te va a servir para poder ya trabajar y firmar planos como arquitecto en Australia. Entonces, para la primera etapa, uno de los requisitos es que el aplicante tenga una carrera, unos estudios de 10 semestres, o sea, 5 años. Muchos de los estudios hechos en Latinoamérica son de 5 años. Aquí entonces el Colegio de Arquitectos Colegio de Arquitectos de Australia dice, bueno, a ver, hayas estudiado 5 años, pero los 5 años hayan sido full materias. O sea, por ejemplo, 10 semestres en full materias. No que, por ejemplo, el último semestre lo hayan tomado como pasantías o prácticas profesionales. Entonces,
No te dicen que no puedas tener prácticas profesionales, las puedes tener. Lo único que durante ese semestre también estés estudiando con materia, o sea, sigas estudiando en la universidad, o sea, sigas teniendo materia. No sean 9 semestres y el último semestre de pasantías o de prácticas profesionales. Esto no significa que ya estoy descartado. Esto solo significa que te dan una alternativa y es poder aplicar a este proceso en las 2 etapas combinadas. Hacer etapa 1 y etapa 2 de manera simultánea. Entonces tengan presente esto, pero en muchos de los casos los postulantes tienen la bondad de que los estudios en Latinoamérica son de 10 semestres y la mayoría son full de estudios. Por otro lado, es el Colegio de Arquitectos, la ACA, le dice al postulante, bueno, a ver, en tu tira de materias o en el número de materias que vistes en tu universidad, tienen que encajar en estas 6 áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento básicamente son importantes a la hora de yo expresarle a la ACA que tales materias entran dentro de estas áreas de conocimiento. Como lo ven, diseño, documentación o estudios técnicos, historia y teoría, gerencia de proyecto o gerencia de proyecto, sostenibilidad o todo lo que tenga que ver con prácticas sostenibles o sostenible. Por otro lado, los estudios de la comunicación. Básicamente, los estudios de la comunicación tienen que ver con cómo expresar un proyecto o cómo presentar un proyecto una vez culminado. Entonces, en la mayoría de los casos, la mayoría de nuestros clientes han logrado en la primera etapa, ha tenido o ha corrido con la suerte de ser positivo. Si tú ves que tu perfil no es positivo, normalmente nosotros evaluamos y sabemos o tenemos una idea si el candidato va a tener un skill positivo. De todas maneras, la ACA tiene 2 skills assessment o puedes hacer el skills assessment, puedes pedir un pre-requisito, un pre-check de la documentación y te dicen, bueno, creemos que es convalidable o creemos que es viable. Solamente tenemos que confirmar la documentación. O ya irte directo si ya tienes la idea y tú dices, haces todos los checks. Entonces, si haces todos los checks, te vas directo al Skills Assessment directo. Entonces, para programa migratorio, para poder aplicar a la residencia permanente, básicamente tengo que tener lista la primera etapa. Con la primera etapa ya yo soy reconocido, mi título es reconocido como arquitecto, como cumpliendo los estándares que la ACA me pide. Si van teniendo dudas en relación a lo que voy explicando, me la van dejando en la parte derecha y con mucho gusto le voy a dar la información. Bueno, caemos con lo que puede ser títulos alternos o reconocimientos alternos. ¿Qué pasa? En Australia, no solo el Skills Assessment es en base a lo que estudié. Yo puedo también reconocerme como, por ejemplo, gerente de proyecto si estudio, por ejemplo, el típico. Estudié arquitectura, pero he trabajado todo mi tiempo, he trabajado como gerente de construcción civil. En este caso, también él pudiese ser reconocido como gerente. En vez de irme por la ACA, me voy por la otra autoridad que reconoce a los gerentes de proyecto, que en este caso es BETASES. Entonces, irme por una o irme por la otra va dependiendo mucho del perfil del candidato. También va dependiendo de la experiencia laboral del candidato. En algunos casos también los arquitectos también pueden ser arquitectos paisajistas. Entonces, estos son títulos alternos o skills assessment alternos que el candidato me pudiese aplicar para poder aplicar al programa migratorio. ¿Qué nivel de inglés necesito? Como siempre le he dicho, mientras más avanzado mejor, ya que el programa migratorio, ahorita lo voy a explicar, te da puntos
También la autoridad, en este caso la ACA, también te va a pedir también el IELTS test o te va a pedir un nivel de inglés. Entonces, los mejores candidatos son los que ya tengan un 7 en todas las bandas. También están los candidatos que tengan el 6, pero para programa migratorio a futuro, o sea, cumpliste con el requisito del Skills Assessment, pero para poder acumular puntos también voy a tener que subir la banda del inglés. Entonces, sea como sea, el inglés va a ser como la base para aumentar la elegibilidad, inclusive para poder cumplir los requisitos de el Skills Assessment o la homologación, como le dicen en Latinoamérica. Ahora bien, teniendo un nivel de inglés medio, pudiese yo tener una vía de alterna. Sí, a lo mejor pudiese inclusive conseguir una visa de trabajo, pero es posible que me abra camino migratorio. En realidad no. En realidad la idea sería tener, aunque sea un nivel 6 en cada banda, insisto, un 7 va a abrirte mejores caminos. Español solo, sin tener inglés, básicamente es irte primero a estudiar inglés, teniendo en consideración que ya tengo un perfil académico o un perfil académico y laboral que pudiese ser elegible para un posible proceso migratorio a mediano o largo plazo. Va dependiendo si cumplo o no cumplo, y ahorita le voy a explicar qué hay que cumplir. Entonces, en resumen, mientras mejor sea el inglés, mucho mejor. Si no lo tienen, entonces sería o aumentar mi nivel de inglés en país de origen o irme a Australia a estudiar inglés, teniendo en consideración que en Australia puedo estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, ya ahí le toca a ustedes tomar decisiones. ¿Qué tipo de visas existen o qué tipo de visa puedo yo aplicar para poder trabajar como arquitecto en Australia? Básicamente, el programa de migración calificado se divide en la visa 189, 190 y 491. Ahorita le voy a explicar cada una, pero en resumen, la 189 es una visa independiente en la cual no necesito puntos extra. La 190 y la 491 son visados de residencia, pero con nominación, ya sea estatal o regional, lo cual me va a ayudar a incrementar el número de puntos para el conteo. Por otro lado, tenemos las visas de empleo temporal, son las visas de trabajo, básicamente. Esta visa de trabajo es básicamente está atada o es en relación a un contrato laboral que yo pueda conseguir en Australia. Teniendo en cuenta esto, también le hago saber que los contratos conseguidos desde el extranjero o fuera de Australia no son tan sencillos. Entonces, ideal sería que el candidato esté en Australia y estando en Australia pueda explorar el mercado laboral, básicamente. Por otro lado está la visa de graduado. Esta es una visa que le permite a los estudiantes de posgrado, o sea, una maestría, que se vaya a estudiar una maestría en Australia, o un curso vocacional, un curso técnico de 2 años también, condiciones aplican, pero básicamente es una visa que te permite trabajar en Australia de 2 a 6 años por haber estudiado un curso universitario, un curso de posgrado, un curso de pregrado o un curso vocacional que conlleve o que esté dentro de la lista de carreras en demanda. Entonces, a eso se refiere con la visa de graduado. No significa que es una visa para los graduados en el extranjero, es para los que hayan cursado un estudio en Australia. Aquí caemos en una alternativa de visas para trabajar en Australia. ¿Por qué? Porque también la visa de estudios te permite trabajar mientras estás estudiando. Básicamente, y también, por ejemplo, ahorita, actualmente, como puedo trabajar, no hay un límite de horas, pudiese trabajar inclusive full time durante este tiempo. Pero igual, el irte a estudiar en Australia que te permite estudiar y trabajar mientras que, por ejemplo, voy mejorando mi nivel de inglés o me voy a hacer un diploma o una maestría, puedo ir también adquiriendo experiencia laboral porque la visa me lo permite, me permite trabajar mientras que estoy en Australia. Aquí caemos con el conteo de puntos. Esto es
matemática pura. Lo mínimo para aplicar a la residencia son 65 puntos. Esto no quiere decir que vaya a poder ser elegible. 65 es lo mínimo, pero al día de hoy las bandas que se manejan para ser elegible para el conteo migratorio es de por encima de los 80, 70 puntos. Entonces, aquí le explico un poco de manera rápida. Por la edad tengo puntos o puedo reclamar puntos. Por el nivel de inglés, por el grado académico, o si por el grado académico también puedo reclamar puntos. Aquí siempre nos preguntan, soy licenciado pero tengo una maestría, es lo mismo. Ser licenciado con o sin maestría es el mismo punto, son 15 puntos. El siguiente step o el siguiente grado es ya doctor, ¿vale? El estado civil, aquí caemos con, si soy soltero ya tengo de base o tengo ya ganado 10 puntos. Si estoy casado, tengo una pareja o estoy adjuntando a mi pareja mi proceso, básicamente yo te puedo dar o 10 o 5 puntos. Te puedo dar 10 puntos si tu pareja tiene, si tu pareja logra convalidar una carrera que esté dentro de la lista de carrera en demanda. No todas las carreras están dentro de la lista de carreras en demanda. Un ejemplo puede ser, bueno, mi esposa es arquitecta. Bueno, ella también tiene una carrera que está en demanda y ella puede darte puntos siempre y cuando ella también convalide. O, bueno, mi pareja es licenciada en negocios. En este caso, la pareja no le da puntos por la carrera porque la carrera no está dentro de la lista de carrera en demanda. Entonces, pero no significa que no te van a dar 0 puntos. Una de las maneras para darte, aunque sea 5 puntos por tu pareja, es que tu pareja logre un IELTS o una banda de 6 en cada banda, 6 en cada una de las bandas en el IELTS general. Entonces, bueno, de fuerza, si eres soltero ya tienes los 10 puntos. Si estás casado, tienes una pareja, entonces dependiendo del perfil de tu pareja, puedes sumar puntos por la pareja. Por otro lado, segundo idioma no significa que porque hablo español ya me van a dar puntos extra, ¿no? Para poder yo tener puntos por el segundo idioma significa que yo tenga una certificación de NATI, o sea, una certificación como intérprete o traductor de español a inglés. Entonces hay que certificarse y hay que presentar unos exámenes. Por otro lado, el nivel de inglés básico, como un 7 ya reclamo los 10 puntos. Como les dije antes, el tener 6 en cada banda te ayuda o puedes acceder a poder aplicar al Skills Assessment, pero no te da puntos en conteo. Entonces, ciertamente el tener un 7 en cada una de las bandas en el IELTS es lo que te va a dar la factibilidad de poder reclamar estos 10 puntos. Sofe, tuve 6, 6, 5, 8. No. Ellos te cuentan la banda más baja. Entonces, por eso que tienes que tener un 7, 7, 7, 7 para poder reclamar estos 10 puntos. Por otro lado, y aquí caemos en la parte un poco educativa, si estudio en Australia 2 años, ya sea de carrera técnica o una licenciatura o una maestría, puedo reclamar 5 puntos. Pero, y nuevamente caemos con lo de las zonas regionales, si estudio en una zona regional, o sea, cualquier ciudad que no sea Sydney, Melbourne o Brisbane, puedo reclamar otros 5 puntos extra. Por otro lado, caemos aquí con la experiencia laboral fuera de Australia. La experiencia laboral fuera de Australia tiene que estar sustentada, tiene que estar documentada. Cuando hablo de experiencia laboral, esta experiencia tiene que ser relacionada a la arquitectura. Segundo, esta experiencia laboral tiene que estar documentada con pagos vía nómina, aportes del seguro social o aportes de la política habitacional.
tiene que estar sustentada. No solamente puedo decir, bueno, tengo una carta de mi empleador y ya puedo reclamar los puntos. No, la relación laboral tiene que ser documentada con documentación extra, o sea, como un terciario. En este caso, por ejemplo, si me pagan vía nómina, con los estratos bancarios donde vengan los depósitos o las transferencias de la empresa que me está pagando el salario. Por otro lado y por último, caemos básicamente con lo del patrocinio o nominación laboral. La nominación laboral aquí, la nominación, perdón, estatal o regional, lo voy a explicar más adelante, pero básicamente si yo estoy bajo de punto, puedo sumar puntos si le pido, primero tengo que checar las listas de cada estado, porque a nivel estatal, cada estado tiene su propio listado de carreras. Entonces, si estoy en uno de esas, en la lista de esos estados, puedo pedirle al estado que me nomine y la nominación conlleva a que me den puntos extra. Con la 190 me van a dar 5 puntos extra y con la 491 me van a dar 15 puntos extra. Condiciones aplican. Por ejemplo, en la 190 te voy a dar estos 5 puntos, pero me tenés que vivir en mi estado por lo menos 2 años de tu residencia. Luego, con la 491 te voy a dar 15 puntos extra y tu conteo se va a disparar, pero la condición es, bueno, si vas a vivir y trabajar en Australia, los primeros 5 años lo vas a hacer en mi zona regional. O sea, por ejemplo, en Adelaida, en Perth, en Gold Coast, whatever, cualquier estado que no sea, cualquier ciudad que no sea Sydney, Melbourne o Brisbane. Ahorita vamos a ir respondiendo también las preguntas que van dejando. Vamos a ir paso por paso y cómo es el proceso para poder llevarte a la residencia. Paso 1, siempre lo digo, es reconocerte. Reconocer o convalidar o homologarme como ese profesional en Australia. Entonces, el primer paso para poder llevarme a la residencia en Australia es hacer el Skills Assessment o reconocerme como arquitecto en Australia. Recuérdense, el AACA o el ACA en la primera etapa entonces del proceso del ACA. Ya con eso, ya por lo menos puedo decir, soy arquitecto en Australia, mis habilidades fueron reconocidas con las mismas estándares de un título de arquitectura en Australia. Entonces ya con eso, ese es el primer paso. Segundo paso, y aquí yo le voy a llamar un paso que puede y que no puede ser, o sea, porque puedo aplicar a una visa que es la 189, que es una visa ya tengo todos los puntos necesarios, pero la visa 189 en verdad es una visa que es muy competida, es una visa que al día de hoy los puntos para poder ser llamado, para poder conseguir el paso 3, es muy alto los puntos. Por lo cual, hoy por hoy, actualmente, 2022, las visas que están llevando más al proceso migratorio es casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre, en muchos de los casos, es el patrocinio o nominación estatal o regional, llámese la 190 o la 491. Entonces, ya teniendo la nominación estatal o regional, entonces sumo más puntos en mi conteo. Pasamos al paso 3, expresión de interés. Con la expresión de interés, básicamente yo voy a pedirle al gobierno australiano, mire, estos son mis puntos, tengo tantos puntos, por favor invítenme al proceso. Yo entraría en un pool o en un grupo de otros arquitectos y le van a dar la invitación a los arquitectos que tengan más puntos, ciertamente. Los que tengan 65 puntos van a estar en ese pool forever and ever porque nunca lo van a invitar. Entonces, ciertamente la elegibilidad para que me den una invitación siempre va a estar de la mano con que tenga más puntos. Entonces, la competencia de puntos es la clave aquí en este caso para poder ser llamado o invitado a poder aplicar. Por último, el paso cuarto es aplicar. ¿A qué voy a aplicar? A la residencia. ¿A qué número de visa o qué categoría de visa o qué subclase de visa?
Bueno, depende. Si ya tengo todos los puntos necesarios y no tengo puntos, no necesito puntos extra, aplico a la 189. Si estoy necesitando puntos por nominación estatal o regional, puedo aplicar a la 190 o a la 491. Básicamente de eso se trata. ¿Cuánto tarda todo el proceso? Y esto siempre nos hacen esta pregunta. Si ya tienen toda la documentación, si ya tienen todo listo, IELTS, los documentos, ya tengan todo a la mano, aproximadamente se está tardando de 8 a 11 meses el proceso de el paso a paso. ¿Cuánto gana un arquitecto en Australia? Esto es siempre también una pregunta que nos hace. Un arquitecto en Australia con poca experiencia laboral está por encima casi siempre de los $60,000 anuales. Los salarios de Australia se dividen o se pagan por año, o sea, se ofertan por un paquete anual. Entonces, un arquitecto junior o de poca experiencia, estamos hablando entre 50 y 60 mil dólares. Un arquitecto con más experiencia laboral comienza la escala comenzando de 90, 100 y por encima. Entonces, aquí caemos justamente en la parte de cómo puedo comprobar que lo que Sofe me está diciendo es verdad. Se pueden entrar a este portal, que el primero, por ejemplo, es seek.com.au. Seek es el portal de empleo más grande en Australia. Si no está en Seek, no está en ningún lugar. Entonces, chequen allí, métanse y coloquen en el keyword, coloquen architect o arquitecto, bueno, no, lo tienen que colocar en inglés, o gerente de proyecto, arquitecto. Van a ver todas las ofertas al día de hoy, van también a tener acceso a los salarios que se le está pagando en el mercado laboral. También van a tener acceso a qué está requiriendo, qué certificados están requiriendo. Por ejemplo, que si dominen Revit, si dominen AutoCAD, si dominen renderizaciones, etcétera. Entonces, ahí ustedes también pueden tener acceso a cómo y qué, cuánto pagan, qué está pidiendo el mercado laboral, cuánto están las ofertas laborales. Ahí van a confirmar todo lo que se está dando en esta charla. Posibles soluciones. Las posibles soluciones básicamente es saber si no cumplo con ciertos requisitos, ¿qué puedo hacer? Vamos a comenzar con la primera. Sofe, soy arquitecto, tengo 5 años de experiencia laboral, soy soltero, cumplo con los requisitos de la ACA, pero no tengo inglés. Súper, vale. Ideal sería que entonces aplicaras en tu primer visado a irte primero a estudiar inglés. Ciertamente la visa de estudio australiana, a diferencia, por ejemplo, la de Canadá, no te permite trabajar mientras que haces curso de inglés. Igual que la de UK o la de Norteamérica. Ninguna de esos 3 países te permite trabajar mientras que estás haciendo inglés. Australia te lo permite, ¿vale? Y la empleabilidad está bastante elevada. Y los salarios, salario mínimo, por ejemplo, en Australia, como le dije en las láminas anteriores, salario mínimo hoy en día es aproximadamente de 20.3. Eso es lo legal. Salario mínimo en Canadá es de 11 a 16 dólares, dependiendo de la provincia. Como ven, los salarios de Australia están muy por encima de varios países. Entonces, esta es la primera solución para aquellas personas que no cuenten con un nivel de inglés. No contar con un nivel de inglés no significa que ya no soy elegible. El tener el inglés te aporta el pasar por el rango de la elegibilidad. Ahora bien, por otro lado están los programas técnicos. Aquí caemos un poco en saber qué programa técnico. Los programas técnicos en Australia son muy usados, por ejemplo, para procesos migratorios. Muchos clientes nos vienen y nos dicen, a ver, ya yo tengo inglés, pero básicamente no tengo experiencia laboral. O sea, soy arquitecto, cumplo con todo, tengo el inglés, pero no tengo experiencia laboral. Una opción es irte a estudiar, ya sea un curso técnico. En los cursos técnicos se le llaman cursos BED, son cursos vocacionales. Normalmente tiene que ser un curso vocacional de al menos 2 años y sea close related o relacionado a la arquitectura para poder sumar puntos. Si no,
y esto no es una práctica muy recomendada en mi caso, estudiar un curso vocacional que no sea de arquitectura, pero sea que me conlleve a la migración. O sea, por ejemplo, estudiar un curso de carpintería, estudiar un curso de ingeniería civil. Estos dos me pueden también conllevar a la migración, ojo, y me pueden sumar también puntos en conteo. Ahora, por otro lado, también está la opción de que, bueno, me fui a Australia, me fui a estudiar inglés o me fui a estudiar un diploma de gerencia de proyecto. Y estando en Australia, conseguí que una empresa me quiera patrocinar, o sea, quiera darme un contrato laboral. Esta es otra vía también de poder, estando en Australia, adquirir experiencia laboral australiana que también te suma puntos. Por un año de experiencia laboral en Australia sumas 5 puntos, por ejemplo, si es una experiencia laboral full time como arquitecto en Australia. Por otro lado, también está el patrocinio, bien sea regional o el patrocinio o la nominación. Yo le voy a llamar nominación estadal o nominación regional. Recuérdense, estadal 190, regional 491. Por esa vía también lo puedo hacer. Por ejemplo, fui a estudiar inglés, pero me fui a estudiar inglés por ejemplo, en el sur de Australia. Ya tengo todos los puntos, ya hice mi Skills Assessment, terminé el inglés, puedo, estando en el sur de Australia, aplicar al patrocinio, a la nominación del sur de Australia. Sí puedes, porque ya cumple los requisitos. Entonces, esta es otra alternativa que estando en el destino, puedo aplicar a la nominación regional o estadal. Por último, y posibles soluciones, esto es un poco más de lo fuerte. 2 tipos de maestría que puedo hacer. A ver, pues, si ya cumplo con todos y solamente me faltan puntos extra, puedo hacer una maestría, por ejemplo, de gerencia de proyecto o un MBA y me suma puntos. Sí, te suma puntos. Otro caso, típico caso. Sofe, no cumplo con los requisitos de la ACA. Me dieron un Skills Assessment negativo. ¿Qué puedo hacer en Australia para poder aplicar como arquitecto? Sencillo. Puedo hacer una maestría de 2 años de arquitectura siempre y cuando esa maestría esté acreditada. La ACA también acredita la maestría. Un ejemplo, soy ingeniero civil y estudio una maestría de 2 años en Australia que esté acreditada por la ACA, también puedo ser arquitecto en Australia porque esa maestría está acreditada por la ACA. Aunque haya sido 2 años, mágicamente esa maestría me da el pathway o la vía para poder trabajar o estar reconocido como arquitecto en Australia. Entonces, básicamente si voy a aplicar una maestría, tiene que ser de 2 años. Aquí también tengo que tomar en consideración que si voy a hacer una maestría en Australia, debería o sería más beneficioso si hiciera la maestría en una zona regional. Llámense como Adelaida, Perth, Darwin, Tasmania, Gold Coast, Wollongong, todas las ciudades o las universidades que estén localizadas en ciudades que no sean Sydney, Melbourne y Brisbane. Sofe, pero me encanta la universidad de Sydney o la universidad de Melbourne o quiero estar en Sydney, en Melbourne, en Brisbane. ¿Qué va a pasar? Bueno, básicamente puedo hacer la maestría, pero esa maestría nada más voy a poder reclamar 5 puntos porque la hice en Australia, no la hice en una zona regional. Y la visa de graduado, la visa 485, que es la visa que le dan a los estudiantes que hayan estudiado en Australia, aunque sea 2 años de maestría. Si hice la maestría en una zona regional, me dan años extra. Por ejemplo, si la hago en Sydney, Melbourne o Brisbane, voy a tener solo 3 años de visa de graduado. La visa de graduado te permite trabajar donde sea, cuando sea y como sea. No estoy atado a un contrato laboral. Es una visa abierta para poder trabajar tiempo completo. Pero si la hago en una zona regional, esta maestría, voy a tener años extra. Entonces, por ejemplo, puedo tener hasta 5 o 6 años de visa de graduado. Puedo estar extendible. Entonces, siempre, si voy a hacer una maestría en Australia, básicamente
me ayudaría mucho más que la maestría la haga en una zona regional. Entonces, en resumen, ¿puedo trabajar como arquitecto en Australia? Sí. ¿Puedo convalidar la carrera en Australia? Sí, siempre que cumpla los requisitos básicos que son inglés, mis estudios, haberlo hecho en una universidad por 5 años o 10 semestres, que sean full semestre de materias, que mis materias que haya cursado básicamente esté en las 6 áreas de conocimiento. El gran grueso de los títulos de Latinoamérica cumplen esos requisitos, aunque hemos tenido aplicaciones de nuevas universidades que están dando la carrera de arquitectura en 4 años. Ya ese candidato ya sabemos que no cumple los requisitos, porque no cumple el mínimo de semestres que son necesarios. Pero entonces él tendría la posibilidad de hacer a lo mejor una maestría de 2 años acreditada en Australia, y eso ya le conllevaría a poder trabajar como arquitecto. Sofe, tengo el título de arquitecto, creo que no me va a dar con la ACA, con los criterios, pero la verdad, mi experiencia laboral, más allá de que mi título sea de arquitectura, he trabajado como gerente de construcción civil. Perdón, si tienes la experiencia laboral, pudiese entonces aplicar, en vez de arquitecto, pudieses aplicar como gerente de proyectos. ¿Por qué? Perdón, porque el gerente de proyecto, para poder ser reconocido o tener un Skills Assessment positivo, básicamente toma más el criterio de la experiencia laboral para ser evaluada y tú ser reconocido y tener un Skills Assessment positivo. Porque Australia, en el Skills Assessment para el gerente de proyecto, básicamente no te dice, para ser gerente de proyecto tienes que ser ingeniero o tienes que ser arquitecto. Básicamente él te dice, bueno, por tu experiencia laboral y que si cumples estos criterios como gerente de proyecto, te reconocemos como gerente de proyecto. Entonces ya aplicarías en vez de arquitecto como gerente de proyecto. O otra, soy arquitecto, pero en verdad he estado enfocado, todo mi material o todos mis estudios ha sido en paisajismo. Existe también la posibilidad de ser reconocido como arquitecto paisajista. O en la otra, bueno, no soy arquitecto graduado, pero tengo una técnica de arquitectura. Pudiese ser un draft person, un dibujante. Entonces, siempre hay alternativa, siempre hay opciones. Si no lo tienes, entonces la idea sería que también sumar puntos en Australia, sumar puntos por la nominación estatal o regional, sumar puntos por haber estudiado en Australia una maestría o un diploma close related. Todo conlleva a la migración. Entonces, el secreto de todo esto en esta presentación es hacerles saber que su título de arquitectura extranjero es validable y es convalidable en Australia. Existen caminos. En el caso de, por ejemplo, Mario nos pregunta que tiene 51 años, ¿puede aplicar? La verdad, Mario, ya a tu edad, está muy crítico el que no seas elegible. Inclusive para la visa de estudio va a costar tener una aprobación para una visa de estudio. Por ejemplo, si no tienes el inglés o si te falta algo, pero igual 51 años es bastante limitativo. Una de las pocas alternativas es aplicar por una visa de trabajo desde país de origen. No es tan sencillo. Entonces, en este caso tengo que ser bastante honesto y directo contigo. La viabilidad se disminuye un poco. De todas maneras, los vamos a invitar a que nos contacten. Las asesorías son totalmente gratuitas. La idea es primero analizar un poco, porque cada aplicante tiene diferentes características y requisitos. Hemos tenido aplicaciones de igual o parecido, y uno puede aplicar, uno es más elegible o uno es menos elegible. La idea es que nos contacten y primero hacer una evaluación de tu perfil con nosotros, y en base a eso te damos alternativas.
ya sean educativas o migratorias directos de país de origen. Otra cosa, el proceso del Skills Assessment lo puedo hacer desde país de origen o en Australia. No es un proceso que tiene que ser en Australia. Entonces, bueno, ya no le quito su tiempo y le doy muchas gracias a las personas que estén escuchando. Los invitamos a que nos contacten y bueno, hasta la próxima sesión informativa. Muchas gracias.